La hora encantada, capítulo 17 de Bárbara Cartland. El viento había cesado y el mar estaba en calma. Reinaba una tranquilidad casi sobrenatural. Armand se acercó a la orilla y miró hacia el mar. Solo se veía la enorme extensión oscura del agua, pero él continuó mirando hacia la oscuridad, y Rip hizo lo mismo, esforzándose por distinguir algo. Nadie hablaba. Aún Imogen parecía sentirse obligada a guardar silencio, como si la tensión misma de sus sentimientos y la quietud que los rodeaba la hubieran dejado sin palabras. Por fin, Armand lanzó una ligera exclamación y Rip comprendió la causa. Una sombra oscura avanzaba por el agua y, unos segundos después, escucharon el rítmico rumor de los remos de un bote que avanzaba hacia ellos. Rip deslizó su mano hacia la de Armand. Ella temblaba, excitada, y comprendió, por la rápida y casi dolorosa presión de los dedos de él, que se sentía del mismo modo. Oyeron un ruido de piedras que rodaban y caían y advirtieron que los hombres corrían y tropezaban al descender por el acantilado. Rip volvió la cabeza, temiendo que los sirvientes de la duquesa se alarmaran y decidieran bajar a buscarla. Mientras la asaltaban esos pensamientos, escuchó una voz surgiendo de la oscuridad. «¡Rápido! ¡Tontos! ¡Grandísimos asnos! ¡Dense prisa! No pueden haber ido muy lejos». Rip se quedó petrificada. Solo conocía a una persona que hablaba de ese modo. Una persona cuya voz adquiría un extraño tono agudo, de falsete, curiosamente femenina, y del todo inolvidable por su histeria. Mientras Rip, con el corazón palpitante, se aferraba a la mano de Armand, la luna salió de entre las nubes. Empezaba a subir por el cielo y su luz, aunque todavía muy débil, era lo bastante intensa para iluminarlo todo con claridad, y ella pudo darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Estaba de espaldas al mar, porque se había vuelto en dirección de donde venía el ruido. Lo primero que vio fue a media docena de soldados de uniforme rojo y azul que descendían con dificultad por un lado del acantilado, resbalando con sus pesadas botas y haciendo que las piedras se desprendieran a su paso y cayeran como diminutas avalanchas. Por el sendero, con mucha precaución, descendía el conde Gilles de Durieux. Iba vestido, como siempre, de negro, y como su capa volaba tras él, parecía una vengadora ave de presa. Sus manos en forma de garras y su rostro, pálido y diabólico, hacían recordar a una monstruosa figura sobrenatural. El conde, señalando hacia el pequeño grupo que había en la playa, gritó con su voz chillona: «¡Allí están! ¡Deténganlos, tontos! ¡Deténganlos!». Los soldados no podían obedecerlo porque no llegaban todavía a la playa. Como no habían descubierto el sendero, se habían visto obligados, en algunos lugares, a volver sobre sus pasos para no caer al vacío. Rip permanecía inmóvil, tan asustada que no acertaba siquiera a gritar. Oyó un ruido y, al volverse, vio que el bote había llegado ya a la orilla donde ellos estaban y que los remos eran subidos a bordo. 2 marineros estaban saltando para tirar de la proa del bote y detenerlo en la arena. Era un bote grande manejado por 8 hombres y ella, con profundo alivio, advirtió que 4 de ellos llevaban mosquetes en las manos. Un oficial saltó a tierra y el agua le lamía las botas mientras caminaba hacia ellos. Se acercó a Armand y lo saludó. «Somos del barco triunfante de su majestad, milord», dijo en inglés, «y estamos listos para llevarlos a bordo». Nada podía ser más tranquilizante que su completo menosprecio por los soldados franceses que descendían a duras penas por el acantilado y por el conde que avanzaba por la arena, gritando a sus hombres que se dieran prisa. «Suba a las damas al bote», ordenó Armand. «Muy bien, señor». El oficial, sin más ceremonia, tomó en brazos a Antoniette. Ella lanzó una leve exclamación de asombro, pero después dejó que el joven oficial la llevara a través del agua y la depositara en el bote. Rip se volvió hacia Armand con el pánico reflejado en los ojos. «Date prisa», dijo. «Los soldados traen mosquetes». Por toda respuesta, Armand la tomó en brazos y la llevó al interior del bote, junto a Antoniette, y cuando Rip sintió los labios de él contra su cabello,
experimentó una emoción que ni siquiera el terror pudo suplantar. Ella esperaba que él saltara al bote y se sentara a su lado, pero él volvió a la playa. «Armand», gritó, «¿a dónde vas?». Él no contestó y ella vio que se dirigía al encuentro del conde, quien se acercaba a la orilla del agua. Imogen tenía la misma intención porque corrió sobre la arena y llegó junto al conde una fracción de segundo antes que Armand. «Giles», dijo ella, «detén a ese hombre. Se nos va a escapar». «Eso es lo que intento hacer», contestó el conde y, volviéndose hacia Armand, le informó. «Señor, considérese arrestado». «Se equivoca», contestó Armand con frialdad, y volviéndose hacia el oficial que dirigía el bote de remos y que estaba ya a su lado, le pidió: «Dé instrucciones a sus hombres para que mantengan a estos soldados a raya. No disparen a menos que sea necesario. Tengo una deuda que saldar con este caballero antes que nos embarquemos». «Muy bien, milord». El oficial dio una orden, y los 4 marineros saltaron del bote para ponerse en actitud vigilante, apuntando con los mosquetes a los soldados franceses, quienes corrían hacia la orilla procedentes de la parte baja del acantilado. Al ver a los marineros ingleses, titubearon. Sus pasos se hicieron más lentos, y después se detuvieron, mirándose los unos a los otros, sin saber qué hacer. «Toda resistencia es inútil», replicó el conde furioso. «Una compañía de la Guardia Imperial nos sigue a unos cuantos kilómetros de distancia. Si trata de escapar, haré que le disparen en el acto». «Las pistolas», repuso Armand con voz calmada, «nunca fueron de mi gusto». «Veo, señor conde, que usted trae espada. Yo tengo también una, por lo tanto, le reto a un duelo a muerte». El conde frunció el ceño y miró a su alrededor. Vio que los soldados que lo habían acompañado permanecían inmóviles a cierta distancia, y levantó la vista hacia el acantilado. No había nadie a la vista. «Tenemos tiempo de sostener el duelo antes que lleguen sus refuerzos», sugirió Armand. «¿Por qué titubeas, Giles?», preguntó Imogen impaciente. «Todos saben que eres el mejor espadachín de Francia. Mata a este impostor de una vez por todas». El conde pareció dudar. «¿Por qué voy a pelear con un traidor?», inquirió con tono petulante. «Le voy a dar algunas razones», respondió Armand. «Porque este traidor, como usted me llama, quiere pelear con usted porque lo considera podrido por dentro y un hombre diabólico, y los hombres decentes del mundo deben aborrecer y destruir todo lo que usted representa». Aquellas palabras parecieron impresionar al conde. Se irguió y sus ojos se encendieron de feroz fanatismo al contestar: «Grandísimo tonto. ¿Qué sabe usted de esas cosas? Son mis poderes, que usted se atreve a llamar diabólicos, los que me señalaron dónde debía buscarlo. Fui guiado hasta aquí por la fuerza más grande que existe sobre la tierra». «Si es así», replicó Armand, «cuanto más pronto libremos a la tierra de su cuerpo maligno será mejor. En guardia, señor». Sacó su espada y, casi contra su voluntad, el conde hizo lo mismo. Luego se detuvo para desprenderse de su larga capa de terciopelo, que dejó caer en la arena. En el bote, Rip extendió las manos hacia Antoniette. «El conde lo matará», murmuró. «Oh, Antoniette, ¿qué puedo hacer?». «Nada, pequeña mía», contestó Antoniette, «excepto orar por el señor Armand, con la convicción de que el bien siempre triunfa. Mira, los soldados se han quedado quietos por temor a estos valerosos ingleses. El señor ganará la batalla. Puedes estar segura de ello». «Pero no puedo estarlo. ¿No escuchaste a la duquesa decir que el conde es el mejor espadachín de Francia?» «Y el señor Armand es, sin duda, el mejor espadachín de Inglaterra», replicó Antoniette con firmeza. «Reza, niña, reza por él, y cierra los ojos si no quieres ver el duelo». Era imposible, por supuesto, hacer tal cosa, y Rip volvió la cabeza para ver a los 2 hombres que estaban peleando. La luz de la luna era ahora más intensa, y sus rayos brillaban sobre el acero de las espadas. Armand tenía la mandíbula tensa, los ojos alertas y la respiración jadeante. La expresión del conde, en cambio, era muy diferente. Su rostro diabólico se contorsionaba, sus ojos brillaban de furia y de sus labios escapaban juramentos y maldiciones cuando Armand lo hacía retroceder o cuando quedaban trenzados, espada con espada.
Armand no decía nada. La duquesa lanzaba gritos, alentando al conde, burlándose de Armand, cuando su oponente parecía llevar delantera. No hubo la menor duda, desde el primer momento, que este era un combate entre dos extraordinarios espadachines. El conde era más viejo y, por lo tanto, carecía de la agilidad de Armand, pero tenía más experiencia y poseía ciertos trucos que Armand encontró un poco desconcertantes en los primeros minutos. Sin embargo, logró sostener su posición y sortear las trampas que el conde le tendía, y peleaba sin demostrar señales de cansancio. A medida que pasaban los minutos y la furia del combate se hacía más intensa, el esfuerzo realizado parecía empezar a hacer mella en el conde. Llevaban unos 10 minutos combatiendo cuando Rip, al mirar hacia los soldados, se quedó sorprendida. Los franceses habían bajado las armas y se habían acercado para observar el duelo con interés. Los marineros ingleses todavía sostenían los mosquetes en las manos, pero ya no los apuntaban hacia los franceses, y ellos también se habían convertido en espectadores. Aunque los hombres seguían siendo enemigos acérrimos, por lo que a sus países se refería, los unía un interés común, el amor al deporte. Ataque y contraataque, una estocada eludida y el choque incesante de los aceros. Ambos hombres empezaban a acalorarse. Tenían el rostro encendido y aun el del conde, siempre pálido, mostraba un leve brillo escarlata en las mejillas enjutas. Armand llevaba la ventaja un momento. Luego la perdía y ahora retrocedía ante un ataque desesperado y mortal de parte del conde. La agilidad de sus movimientos le salvó la vida. Ya no estaba a la defensiva. Ahora se disponía a ser el atacante. El conde eludía las estocadas, ofreciendo una exhibición extraordinaria en el arte de la esgrima. Si no hubiera sido una lucha de vida o muerte, Rip, como los soldados y los marineros que observaban el encuentro, se habría sentido emocionada ante la habilidad de los contendientes. Pero era difícil olvidar lo que se estaba jugando, la vida de Armand y la suya propia. Si él caía herido y no podía escapar, la vida terminaría para ella, y no pediría otra cosa que morir con él. Mientras su temor por Armand aumentaba, le pareció que estaba contemplando la lucha secular entre el bien y el mal. Había algo joven y fuerte, viril y limpio en Armand. Luchaba como un caballero, sin tratar de tomar ventaja injusta de su oponente y sin faltar a las reglas del deporte. El conde era muy diferente. Retorcía los labios, lanzaba insultos y juramentos, y trataba de usar cuantos trucos y engaños conocía para tomar ventaja sobre su oponente. Y Rip pensó que, en momentos de tensión, el carácter de un hombre siempre sale a la superficie. Si el conde revelaba su naturaleza bestial y diabólica, otro tanto podía decirse de Imogen, que se mantenía a su lado de la lucha, aguardando como una cobra lista para atacar, llena su alma de la misma maldad que caracterizaba al conde. Los labios de Rip se movían en oración, pero casi no se daba cuenta de lo que decía. Cuando parecía que el duelo no iba a terminar nunca, se escuchó un repentino sonido en lo alto del acantilado. Todos volvieron la vista y Rip se aferró con fuerza al brazo de Antoinette, al ver las siluetas recortadas contra el fondo del cielo. Una compañía de caballería y un grupo de soldados a pie. Los refuerzos habían llegado. Los marineros ingleses observaron los nuevos intrusos, mientras Imogen lanzaba un grito de deleite. Fue esto, tal vez, lo que atrajo la atención del conde. Su espada pareció titubear. Hizo el intento de volver la cabeza, pero se contuvo. Solo Armand siguió imperturbable, indiferente a lo que sucedía a su alrededor. Pero aquel momento de distracción del conde fue suficiente para darle ventaja. Se lanzó hacia adelante, eludió la guardia del conde y su espada entró en el cuerpo de su enemigo, justo arriba del corazón. El conde quedó colgando un segundo en la hoja de la espada de Armand y la expresión de sorpresa de su rostro resultó casi cómica. Luego, sin emitir el menor sonido, se desplomó hacia adelante y cayó de bruces sobre la arena. Al retirar la espada de su enemigo, Armand levantó la vista y vio lo que estaba sucediendo.
Observó a los marineros ingleses retroceder con lentitud hacia el mar, con los mosquetes todavía en la mano, y al oficial dirigirle una penetrante mirada, como si esperara instrucciones. Con un grito de triunfo lanzó la orden: «¡Embarquen!». Una hilera de soldados descendía por el sendero desde lo alto de los acantilados. Se movían en doble fila y llegaron a la playa en el instante mismo en que Armand saltaba al lado de Rip. Los marineros se metieron al agua, empujando con ellos el bote, y después saltaron a su interior. Les tomó solo un momento levantar los remos y empujar la embarcación hacia aguas más profundas, pero al hacerlo, los soldados franceses llegaron a la orilla del mar. Frenaron su avance un momento al ver al conde. Imogen estaba inclinada sobre él y, con un gran esfuerzo, había logrado voltearlo boca arriba. Una bocanada de sangre se desprendió de los labios entreabiertos del conde, y sus ojos abiertos, ya sin vida, miraban hacia el cielo. Imogen, estremecida de horror, se puso de pie. Vio el bote que se alejaba y los soldados que lo miraban. «¿Qué están esperando? ¡Grandísimos tontos!», gritó. «¡Mátenlos! ¡Dispárenles antes que escapen!». Los soldados titubearon. Se acercaba un oficial muy joven de mejillas sonrosadas, que venía jadeante por el esfuerzo de bajar el acantilado, y ellos esperaban sus órdenes. Se quedó mirando a Imogen, mudo de admiración ante su belleza, mientras ella permanecía de pie, con la cabeza descubierta y el cabello agitado por el viento. «El hombre que buscamos, un hombre que se hace llamar Marqués de Ocheron, ¿se ha ido?», preguntó el oficial. «Está en el bote», repuso Imogen furiosa. «¿Por qué no da orden a estos imbéciles para que disparen?». «Sí, señora, desde luego», contestó el oficial. En el bote no podían oírlos ya, pero se daban cuenta de lo que sucedía en la playa, y Armand hizo que Rip se acostara en el fondo de la embarcación. «No te levantes, mi amor», dijo. «Van a dispararnos, aunque les está tomando mucho tiempo decidirse». «Vamos, muchachos», ordenó el oficial inglés desde la popa. «A remar con todas sus fuerzas. Un poco más y estaremos a salvo». Se escuchó el rugido de los mosquetes al ser disparados desde la playa. Un proyectil alcanzó al bote y todos oyeron astillarse la madera. Rip se volvió hacia Armand, asustada, y él la tomó en sus brazos. «Estamos a salvo, queridita», le dijo. «No hemos pasado por todo esto para que nos mate una bala perdida». «Remen juntos. Remen, adelante», gritó el oficial. Los remos parecieron levantar el bote casi por encima de las aguas, como si le prestaran alas. Se escuchó otra explosión y otra más, pero esta vez las balas no llegaron hasta ellos. Ya estaban fuera de su alcance. El rostro de Rip estaba oculto contra el cuello de Armand. Temblaba incontrolablemente y se daba cuenta, ahora, que la tensión y la ansiedad tocaban a su fin, de lo mucho que había sufrido y las angustias que había padecido. «¡Ea! ¡Los del barco!». Rip levantó la cabeza al escuchar el grito, irguiéndose por encima de ellos, los grandes cañones apuntando desde sus costados de madera, los mástiles dibujados en silueta contra el cielo. Se veía un barco de guerra británico. El bote de remos llegó hasta él, y los marineros bajaron una escalera de cuerdas desde la borda. Rip empezó a subirla, consciente de que Armand iba tras ella, listo para brindarle el apoyo de sus brazos si los necesitaba. Manos ansiosas se tendieron para ayudarla. Fue levantada casi en vilo y depositada en la cubierta. Con un suspiro de alivio, se encontró por fin en el barco inglés. Un oficial de resplandeciente uniforme le besó la mano y después se volvió hacia Armand. «Bienvenido, milord», dijo. «Encantado de verlo sano y salvo. Nos preocupaba que se hubiera retrasado tanto». «Debe perdonarme», contestó Armand, «pero muchas cosas, incluyendo una pérdida temporal de la memoria, impidieron que estuviera aquí hace 2 semanas, como se había previsto. Pero ahora está a bordo y lo llevaremos con toda la rapidez posible a Inglaterra», respondió el capitán. «El primer ministro debe estar muy preocupado al no tener noticias nuestras». «Tengo noticias para mi padre que le harán perdonar mi falta de puntualidad», repuso Armand con una sonrisa. Mientras se dirigían hacia el camarote del capitán, escucharon cómo era elevada el ancla
y soltadas las velas y, antes que se hubieran sentado a la mesa para disfrutar de la comida que les habían preparado, Rip sintió que el barco empezaba a moverse. Estaba demasiado cansada para comer, aunque se alegró de saborear la copa de vino que Armand puso en su mano. Notó que él, con deliberación, evitaba mirarla durante la comida. Se enfrascó en animada conversación con el capitán para darle a ella tiempo de poner en orden sus pensamientos y hacerla recobrar el control de sí misma. Por fin, cuando terminaron de cenar, el capitán se disculpó diciendo que tenía que ir a la cubierta y los dejó solos. El saloncito donde habían cenado era de techo bajo, con vigas de roble y mesas y sillas talladas en el mismo material. Lo iluminaban grandes linternas colgantes y, a su vez, Rip pudo ver cómo los ojos de Armand recorrían su rostro, como si no la hubieran visto antes. Con una repentina sensación de pánico, se levantó de la mesa. Antoinette le había arreglado el cabello y le había puesto un chal limpio sobre los hombros antes de cenar, pero ahora deseaba haber podido ponerse un vestido realmente hermoso, algo que le diera confianza y valor. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar el final de esta historia y muchas más. Gracias.